verlo y de tenerlo. Siempre es un placer compartir con usted y dialogar con la televidencia que está atento a Informe Pastrana. Bueno, lo invitamos para hacer queríamos su evaluación, su valoración sobre los 15 años de gobierno sandinista que se acaban de cumplir recientemente este mes y en los que hay tantas cosas que resaltar, sobre todo lo más fundamental o lo primero que hizo el presidente Daniel Ortega, aquel famoso decreto de declarar la gratuidad de la educación, y se ha mantenido. Para conversar sobre los 15 años de buen gobierno, gobierno de paz, de bien común, de reconciliación, de unidad nacional, de desarrollo pleno, de desarrollo humano, tenemos que recordar con las familias nicaragüenses los 17 años de oscuridad que vivimos. Tenemos que recordarlo. Tenemos que recordar aquellos programas de ajuste estructural que significaron reducir el Estado, reducir y eliminar todos los programas sociales que había dejado la revolución en su primera etapa. Y todos esos recursos de achicamiento del Estado eran trasladados a las empresas privadas. Es decir, cuando decimos que estos gobiernos eran neoliberales, no es un epíteto, no es un adjetivo calificativo, es que el neoliberalismo es una doctrina social, económica, política, ideológica, que en síntesis plantea menos Estado y más mercado. Entonces redujeron el Estado a su máxima expresión, privatizando los derechos en educación, en salud, e hicieron el intento de privatizar el agua potable, privatizaron las telecomunicaciones y todos esos segmentos, todos esos estamentos del Estado, todas esas inversiones que le pertenecían al Estado, las trasladaron a las empresas de la oligarquía, enriqueciendo a unas pocas familias y sumiendo en la pobreza a millones de nicaragüenses. Esos 3 gobiernos fueron gobiernos que empobrecieron, que incrementaron los niveles de pobreza extrema, pobreza crítica. Realmente sus políticas económicas eran de pauperización social a las personas, a las familias del campo, de la ciudad. Era una pobreza multidimensional, pobreza material, pobreza en infraestructura, pobreza económica, pobreza social, pobreza espiritual, pobreza en todos los sentidos. Tenemos que recordar que fueron tiempos de oscuridad, donde había poca cobertura de energía eléctrica, 53% de cobertura de energía eléctrica, es decir, la mitad de los nicaragüenses no tenían acceso a la electricidad. Y la otra mitad que tenía acceso a la energía eléctrica, sufrimos los apagones de 12 horas, de 10 horas, de 8 horas diarias. Eran tiempos en donde la infraestructura vial del país estaba destruida, las carreteras, los caminos, los puentes estaban destruidos. Recordamos a las familias, recordamos a mujeres con sus niños, con sus niñas en las carreteras, con cuerdas, con mecates, de un extremo a otro, echando tierra con baldes para tapar los hoyos, ¿no? Porque el Estado no hacía inversión en las carreteras. La salud estaba destruida, la salud una mercancía, la salud estaba privatizada, habían áreas privadas dentro de los hospitales públicos y los hospitales pues carecían de todos los elementos básicos, ¿no? Todos los insumos necesarios para brindar una salud de calidad. Recordamos la ausencia de camas, recordamos la ausencia de medicamentos, recordamos que la ciudadanía para poder recibir una atención de salud tenía que llevar todos los insumos, ¿ya? O les decían, no hay para hacer los laboratorios, los exámenes, váyase a X laboratorio privado, o aquí está la receta de los medicamentos, usted la compra. No había la posibilidad de hacerse exámenes de laboratorio. Recordamos las noticias, por ejemplo, de Radio Ya, en donde el pueblo llegaba a hacer recaudación para poderse hacer una radiografía, para poderse hacer un examen de laboratorio. Impensable, exámenes más sofisticados, diagnósticos más sofisticados en aquella época, porque solamente se podían hacer en los hospitales privados. La educación destruida totalmente, ¿ya? La educación no era sujeta de inversión pública, la infraestructura educativa estaba destruida, los colegios, los centros educativos, privatizaron de igual manera la educación
y habían cobros por todo en las escuelas. Las familias nicaragüenses recuerdan eso, los jóvenes adultos de hoy recuerdan que se pagaba por las prematrículas, se pagaba por la matrícula, por la mensualidad, por la entrega de los boletines, por la entrega de los certificados de nota, para poderse graduar en cualquier nivel educativo había que pagar. Es decir, todo tenía un costo, todo tenía un cobro, todo tenía un arancel dentro del sistema educativo, había altos niveles de empirismo en los docentes. Realmente la educación no era una prioridad en los gobiernos neoliberales. Inseguridad alimentaria, habían altas tasas de desnutrición crónica, desnutrición severa, desnutrición aguda en la población. Habían personas que literalmente se morían de hambre en Nicaragua por los problemas de inseguridad alimentaria y nutricional. Teníamos inseguridad jurídica. Las familias nicaragüenses, las familias del campo y de la ciudad no tenían seguridad sobre sus casas, sobre sus lotes, sobre su propiedad. Había inseguridad jurídica, mucha disputa, mucha conflictividad sobre el tema de la propiedad. También había inseguridad ciudadana. Teníamos altos índices de delitos contra las personas, de delitos contra la propiedad, de delitos sexuales. Es decir, toda esa tipología delictiva golpeaban a distintos sectores de la población. Aquí habían secuestros en las zonas rurales, habían golpes a los productores de parte de bandas, de parte de organizaciones delictivas en las zonas rurales. Y en las ciudades recordamos las agrupaciones, ¿no?, llamadas pandillas, las guerras de pandillas en los barrios, no solamente en la capital, sino en distintos puntos urbanos de Nicaragua. Había mucha inseguridad ciudadana. A propósito de eso, recordábamos en esta semana, en este programa, con Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua, en aquellos años, el barrio Jorge Dimitrov. Te decía un taxista, no, yo no entro al barrio Jorge Dimitrov por las pandillas. Había muchos barrios en donde los taxistas y los pobladores de un barrio no podían ir a otro barrio porque estaban los traidos. No sé si recordamos esa expresión. Reparto el chiqui y la fuente. En los años 90, ¿no? Esa expresión, los traidos. Entre jóvenes de un barrio y otro barrio habían controles prácticamente de zonas geográficas en barrios de Managua y en Estelí, en Matagalpa, en Huigalpa, en muchas zonas urbanas de Nicaragua. Bien, podemos seguir enumerando las graves violaciones a los derechos humanos que existían durante los gobiernos libero-conservadores, que eran gobiernos negadores de derechos, gobiernos que aplastaban los derechos de la niñez, habían altas tasas de mortalidad infantil, aplastaban los derechos de las mujeres, había un fenómeno de feminización de la pobreza, aplastaban los derechos de las personas con discapacidad, había exclusión y negación de derechos para las personas con discapacidad, violentaban los derechos de los pueblos afrodescendientes, los pueblos originarios en la costa caribe. Yo lo digo constantemente, en esos gobiernos antiderechos humanos, muchos indicadores de la costa caribe eran muy similares a indicadores de algunos países de África, ¿no?, en cuanto a desnutrición, hambre, pobreza, exclusión social. Eso es lo que vivimos en esos gobiernos, que eran gobiernos que promovían la injusticia social, la exclusión social y la negación de derechos de las personas y las colectividades. 2007 asume el gobierno el Frente Sandinista de Liberación Nacional, asume el liderazgo del país el comandante Daniel y se empieza a construir un gobierno de paz, de reconciliación, de unidad nacional y un gobierno de desarrollo. Es la antítesis, el sandinismo es la antítesis del neoliberalismo, es decir, lo opuesto, lo contrario. El neoliberalismo significó pobreza multidimensional, el sandinismo ha significado en estos 15 años desarrollo multidimensional, es decir, desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo cultural, desarrollo comunitario, desarrollo espiritual, desarrollo de valores, desarrollo centrado en las personas. En el modelo anterior, los intereses estaban focalizados en las élites. Nuestro modelo de desarrollo está focalizado, está centrado en el ser humano. El ser humano es el epicentro de este modelo que se ha construido del
2007 a la fecha y que tendrá una continuidad. Está centrado en la niñez, en la mujer, en los jóvenes, en las personas con discapacidad, en las personas con VIH, en las personas con enfermedades crónicas, en las personas con discapacidad, en las personas pertenecientes a los pueblos originarios y afrodescendientes. No hay un sector de la sociedad en donde este gobierno no haya creado una política pública, un programa, una estrategia de desarrollo. Decimos desarrollo nacional, desarrollo municipal, desarrollo comunitario. Y este desarrollo ha estado orientado de manera estratégica por medio de planes. El plan máximo es el Plan Nacional de Desarrollo Humano, que ha tenido 3 versiones: 2007, 2011, 2012, 2016, 2017, 2021, y a partir del 2022, que ya ha iniciado la implementación en su 4ª versión, que es el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano. En estos 15 años se ha construido un modelo de educación gratuito. Y usted lo mencionaba, Adolfo. Sí. La primera decisión que toma el comandante Daniel al asumir la presidencia es emitir un decreto en donde se instituye la gratuidad de la educación, es decir, se eliminan los cobros. Todo ese sistema oprobioso en donde las familias nicaragüenses asumían la manutención, el sustento de la educación, el Estado se había desembarazado de su responsabilidad constitucional de garantizar educación. Nuestro modelo de Estado es un modelo en donde nuestro gobierno asume la educación y todos los programas que brinda el gobierno en los distintos niveles y modalidades educativas son gratuitos. En preescolar, en primaria, en secundaria, en educación técnica y tecnológica y en la educación superior. Estamos hablando que al año 2022 el 16.5% del total del presupuesto general de la República va destinado a educación y 6% destinado a la universidad. Eso suma un 22.5% destinado a la educación. Y esta inversión gigante que hace nuestro gobierno en educación se ha traducido en dotar a las escuelas, a los centros educativos de ambientes escolares dignos. Se han reparado los pisos, se han reparado los techos, se han reparado y se han dotado de nuevos pupitres a las escuelas y los colegios, nuevas pizarras, laboratorios, centros de documentación, bibliotecas, espacios deportivos para las escuelas. Es decir, no solamente es una educación gratuita, en donde no hay ningún tipo de cobro, sino que también una educación de calidad al mejorar la infraestructura educativa. Una educación en donde se ha profesionalizado y especializado a los docentes. Durante el neoliberalismo habían altos niveles de empirismo en los docentes. Hoy, por el contrario, estamos en un modelo que ha declarado el sistema educativo libre de empirismo, es decir, donde todos los profesores, todos los educadores del país tienen un nivel de licenciatura y se está caminando hacia la especialización y profesionalización, es decir, cursos de especialización, posgrados, maestría para los docentes. Todo eso es calidad educativa. Calidad educativa también ha significado la merienda escolar, lo que se conoce como el PINE, el Programa Nutricional Escolar. 1.200.000 niños, niñas, adolescentes reciben todos los días sus alimentos en la escuela. Es decir, estamos hablando de una educación gratuita, de una educación de calidad, pero también de una educación nutricional. Es decir, los espacios educativos no solamente son espacios de aprendizaje, sino que también son espacios en donde los niños se nutren. Es decir, desde la escuela se disminuye la desnutrición, se disminuye la inseguridad alimentaria, y tener niños bien alimentados, eso ha contribuido a mejorar
la retención y a mejorar la promoción escolar, a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Decían nuestros abuelos, barriga llena, corazón contento. Es decir, los niños al tener alimentos, al tener nutrientes que fortalecen sus cuerpos, que fortalece su sistema inmunológico, eso contribuye también a un proceso de aprendizaje de todos los contenidos educativos. Además de una educación gratuita, de calidad, nutricional, tenemos una educación en salud. Desde la escuela se promueven estilos de vida saludables en la niñez y en la juventud para prevenir enfermedades. Se vacuna a los niños desde la escuela, es decir, los espacios de salud en nuestro modelo de desarrollo humano no solamente son los hospitales, no solamente son los centros de salud, sino que también los centros educativos son centros de salud, porque ahí se llevan las vacunas a los niños y a las niñas. Tenemos una educación musical. Durante el neoliberalismo, estudiar música, aprender música... Eso era solo para los ricos. Solamente para los ricos, solamente la gente... El que podía pagar un maestro, porque un maestro de música es caro. Así es, hoy la educación musical está en los centros educativos, tenemos orquestas, tenemos grupos musicales, tenemos grupos corales en los 153 municipios del país. Una educación para la cultura, una educación que rescata tradiciones, costumbres, valores, el nacionalismo, el sentido de pertenencia, la nicaragüanidad, no solamente el conocimiento de los símbolos patrios, sino el conocimiento de todos aquellos elementos que hacen a la identidad nacional. Eso es una educación para la cultura, una educación que promueve, rescata y difunde la cultura nacional. Una educación para la no violencia, una educación para la cultura de paz también. Es decir, una educación que previene el bullying, una educación que previene cualquier tipo de agresión, de confrontación, de desentendimiento entre las nuevas generaciones y que niños, niñas, adolescentes y jóvenes puedan resolver sus desencuentros por la vía del diálogo. Eso es algo que se ha trabajado desde la currícula educativa, construir armonía, cultura de convivencia desde el sistema educativo. Entonces estamos hablando de una educación que es integral, de una educación que es plena, de una educación para la vida, de una educación que no solamente transmite información, sino que forma de manera integral. Un sistema educativo articulado. Durante el neoliberalismo, la educación estaba dispersa y atomizada. Por un lado estaba la educación preescolar, que fue eliminada. Doña Violeta eliminó, y esto se ha dicho muy poco, que doña Violeta eliminó la educación inicial o preescolar. No es que disminuyó las partidas presupuestarias, no es que redujo volúmenes de inversión pública, es que toda la dirección de preescolar la cerró. Y todos los preescolares del país pasaron a manos de iglesias, de organismos no gubernamentales, entidades internacionales, a manos privadas. Es decir, el Estado se desentendió totalmente de la educación preescolar. Nuestro presidente, el comandante Daniel, además que toma dentro de las primeras decisiones la gratuidad de la educación, también otra gran decisión inicial fue aperturar nuevamente la educación inicial o educación preescolar. Entonces nuestro gobierno trabaja de forma sistémica, hay una articulación entre educación preescolar, educación primaria, educación secundaria, educación tecnológica y educación universitaria. Y hay otros programas, otras modalidades educativas, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con las normales, que es donde se forma a los formadores, todo lo que tiene que ver con los programas de educación a distancia, todo lo que tiene que ver con las escuelas de oficio, lo que tiene que ver con la universidad en el campo, la universidad en línea, que también es un programa de la educación superior. Y todas las instituciones de este sistema educativo están articuladas. El Ministerio de Educación, el INATEC, el CNU, el Sistema Educativo Autonómico Regional de las regiones autónomas de la costa caribe también está articulado, en donde participan los consejos, los gobiernos regionales. Todo este sistema educativo está dirigido, rectoreado por la Presidencia de la República.
Efectivamente, y las evidencias están ahí y cualquiera los puede ver y tocar, son tangibles, pues no, esto no es un discurso, ¿verdad? Están ahí. No es un discurso, el pueblo, la familia, las comunidades ven los centros educativos nuevos, ven los colegios nuevos, los institutos nuevos, ven las instalaciones del Instituto Nacional Tecnológico en sus diferentes expresiones. Estamos hablando que el INATEC tiene 63 carreras técnicas y tecnológicas que ofrece a la juventud. Durante el neoliberalismo, menos del 3% de la juventud tenía acceso a una educación técnica, y hoy estamos hablando de que más de 500.000 personas durante un año son protagonistas de algún programa de educación tecnológica que impulsa el INATEC. Entonces, esta sinergia entre MINED, que atiende preescolar, primaria, secundaria, las normales, el INATEC, que atiende la educación técnica y tecnológica, el CNU, que rectorea la educación superior, en donde se cumple el 6% constitucional. El neoliberalismo significó la negación del derecho a la educación universitaria, a la educación superior para los jóvenes. El sandinismo le ha dado prioridad a la educación superior, y el 6% de los ingresos totales de nuestra nación se destinan a la educación superior. Eso ha significado ampliar las disciplinas, las carreras universitarias, ha significado remozar, mejorar, ampliar la infraestructura de los recintos en sus diferentes expresiones regionales, abrir espacios de investigación, abrir espacios de innovación tecnológica dentro de las universidades. Entonces, esta sinergia ha permitido aumentar la cobertura de la educación en todos los niveles, ha permitido mejorar la calidad, ha permitido que los indicadores de retención y promoción escolar sean exitosos. La inversión en educación para nuestro gobierno ha significado la base para la reducción de la pobreza, la extrema pobreza, y enrumbarnos por la ruta de este desarrollo humano sostenible. Tenemos que recordarle a nuestro pueblo esa noche oscura que ya pasó. Gracias a Dios ya fue enterrada, y estamos en estos momentos de luz material y sobre todas las cosas de luz espiritual, ¿verdad? Porque ahora tenemos una cobertura del 99% de energía eléctrica, es decir, pasamos de ser un país en oscuridad a ser un país luz. El neoliberalismo es oscuridad, el sandinismo es luz. Y al 2026 las proyecciones de nuestro buen gobierno es que llegaremos al 99.9% de cobertura de energía eléctrica. Este Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano es un plan del pueblo. Es un plan del pueblo para el pueblo. El pueblo presidente es el pueblo el que ha sido el protagonista, el ideólogo, el constructor, el diseñador de este plan. Y el pueblo va a ser el ejecutor y va a ser el que va a disfrutar el ejercicio pleno de sus derechos de este modelo que ha sido liderado todos estos años por el comandante Daniel y por la compañera Rosario Murillo. Este plan de lucha contra la pobreza y para el desarrollo humano 2022-2026 tiene 12 lineamientos estratégicos de desarrollo. Economía sana, economía estable, macroeconomía en beneficio del pueblo, crecimiento económico con justicia social. Otro lineamiento tiene que ver con el reforzamiento de las condiciones básicas para el desarrollo, es decir, seguir aumentando la cobertura en energía eléctrica, agua potable, alcantarillado básico, saneamiento, seguir aumentando la red de las carreteras, seguir mejorando la infraestructura vial del país, seguir construyendo carreteras, puentes, caminos, esa infraestructura vial que garantiza la producción, que garantiza la interconectividad municipal terrestre. Otra línea de acción tiene que ver con seguir potenciando a la juventud como protagonista, la juventud como constructora del presente y del futuro, la juventud como protagonista del desarrollo humano. Otra línea de acción es el reconocimiento pleno de todos los derechos para todas las mujeres, es decir, seguir avanzando en la equidad e igualdad
de género, para las mujeres del campo, para las mujeres de la ciudad, para las mujeres con discapacidad, para todas las mujeres de Nicaragua, el empoderamiento político y económico de las mujeres en el ejercicio pleno de sus derechos. Seguiremos avanzando, ese es otro alineamiento, todo lo que tiene que ver con talentos humanos, y ya mencionamos el tema de la educación. Se seguirá invirtiendo en la educación, seguirá siendo un pilar fundamental, al igual que la salud. El modelo de salud familiar y comunitario se seguirá consolidando, seguiremos construyendo hospitales, casas maternas, centros de salud, casas base, clínicas médicas especializadas, clínicas contra el dolor, clínicas para atender a personas con enfermedades crónicas, clínicas para personas adultas mayores. Es decir, seguiremos avanzando en un modelo de salud gratuito, de calidad, con calidez humana, con especialidad, con tecnología de punta, una infraestructura en salud que utilice láser, que utilice la nanotecnología, es decir, toda esa diversidad tecnológica al servicio del pueblo, desde los hospitales, los aceleradores lineales y todo eso que hemos visto en los últimos años, se continuará en la especialización de la salud, en ginecología, en ginecobstetricia, todo lo que tiene que ver con los huesos, todo lo que tiene que ver con áreas materno-infantil, todo lo que tiene que ver con las enfermedades crónicas, todas esas especialidades estarán desde las unidades de salud. Ya somos el país que más invierte en salud en América Central, ya somos el país que tiene la red hospitalaria más grande de América Central, y seguiremos en esa dirección, teniendo el hospital más grande de América Central. En León estará ubicado el hospital más grande de la subregión, y seguiremos siendo líderes en el combate a las enfermedades epidémicas y endémicas. Seguiremos aumentando la tasa de cobertura de la vacunación. Estamos arriba del 95% de cobertura de vacunación para las distintas enfermedades, incluyendo el COVID. O sea, seguiremos en esa estrategia de prevenir, combatir y atender el COVID y cualquier otra epidemia. Seguiremos avanzando en la construcción de viviendas sociales, de viviendas solidarias, de viviendas de interés social. Ese amplio abanico de programas sociales de vivienda, como el Bismarck Martínez, como el Plan Techo, como las Casas para el Pueblo, como estos programas de fácil acceso en esa alianza público-privada, en donde las cuotas para estas viviendas de interés social son accesibles para un microempresario, para un emprendedor, para un trabajador de la salud, de la educación. Es decir, en el neoliberalismo acceder a una vivienda era solamente para los ricos, solamente un sueño, y ahora los sueños de tener una vivienda son realizables en Nicaragua. Derecho a una vivienda digna, tal y como dice la Constitución. Todos estos programas que están plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo Humano, y que no son un discurso, porque estos 15 años el pueblo los ha vivido. Lo que nos está diciendo el plan es: se van a ampliar, se van a consolidar, se van a fortalecer. Es decir, más y mejor educación, más y mejor salud, más y mejor programas de vivienda, más seguridad alimentaria. Todos los programas que hemos visto de seguridad alimentaria todos estos años se van a continuar. Los bonos productivos, los bonos tecnológicos, la habilitación para que los campesinos produzcan los alimentos, para que los distintos rubros de la economía y del comercio, ese sistema de consumo, producción y comercio que ha sido manejado de una forma pertinente, de una forma diversa. Aquí tenemos producción agrícola, producción acuícola, producción forestal, aquí tenemos producción de todos los tipos de ganado, esa producción de legumbres, de verduras, de frutas, de lácteos, esa diversidad de productos en café, en cacao, en banano, etcétera. Vamos a continuar con esa línea de incentivo a la producción, con el modelo de economía creativa, de economía social, de economía innovadora,
de una economía que tiene como centro a la persona. No es un modelo económico para enriquecer a unos cuantos, no. Es un modelo de crecimiento económico con justicia social. Es un modelo de crecimiento económico en donde se mejoran los ingresos nacionales, pero se mejoran de manera concreta, tangible, palpable, los ingresos de todas las familias de Nicaragua. Entonces, es la economía social, es la economía que mejora los niveles y las condiciones de vida, es la economía que potencia las habilidades de los emprendedores. Todo lo que tiene que ver con el emprendedurismo se seguirá potenciando, dinamizando en estos próximos 5 años. Queridísimo diputado Carlos Emilio López, muchas gracias por habernos acompañado y habernos ilustrado a los estimables televidentes del pasado y el futuro promisorio que tiene Nicaragua. Futuro de luz, futuro de bien común, futuro de esperanzas materializadas con el pueblo presidente. Muchas gracias al diputado Carlos Emilio.